Antes de empezar la reflexión, yo le quiero invitar a usted para que usted sienta que Dios le está hablando a usted solito. Eso es una cosa extraordinaria. Sentir que Dios, porque me conoce más de lo que yo me conozco, me está hablando es a mí. Y el que está a mi lado, él va a pensar lo mismo, me está hablando es a mí. Pero no van a pelear pues por eso, ¿cierto? Cada uno siente que Dios le está hablando. Y va a sentir una cosa más especial aún, va a sentir que Dios hoy lo trajo a usted aquí porque lo necesitaba en este lugar. Yo creo que ya nos empezó a decir cosas muy especiales. Que a uno le digan que vos sos capaz de todo, cuando el mundo va sembrando en nosotros unas actitudes tristes de derrota. Y aparece Dios y me dice: vos sos capaz, hombre, vos sos capaz. Entonces cada uno va a sentir que el Señor, que te ama tanto, te tiene aquí porque te quiere hablar al corazón. Y te aseguro que vas a encontrar en la palabra respuestas a lo que has venido preguntando. Voy a comenzar hablando del rey David. Y cómo el rey David, siendo elegido de Dios, Dios lo eligió y lo miró con predilección. Para el pueblo de Israel no podrá existir nunca un rey más grande que el rey David. Pero este rey tan especial, predilecto, ofendió a Dios. Y ustedes se acuerdan de esa historia tan triste, cuando se mete con una mujer casada y manda a matar al marido. ¿Para qué? Para que ella embarazada se vaya con él a vivir. Y entonces a mí me gusta decirles a ustedes por qué. Porque también nosotros somos elegidos de Dios. Y también somos predilectos de Dios. Pero también nos le hemos torcido a Dios. El rey David se hace consciente de su ofensa a Dios. Yo ofendí a un Dios que me quiere tanto. Yo ofendí a un Dios que es tan especial conmigo. Pero entonces va a entender una cosa, va a entender que él tiene que empezar a arreglar lo que se dañó. Y ese es un principio claro de bendición, arreglar lo que uno dañó. Se llama resarcir, se llama reparar. El rey David con humildad se humilla delante de Dios y permite que Dios tome sobre sí su pecado. Un hombre tan especial, tan extraordinario, tan lleno de Dios, y metió la pata. Pero un día es capaz de acercarse donde Dios, porque sabe que Dios es capaz de cargar con nuestras culpas. Amigos, Él ha dicho eso. Él ha dicho eso. Venga, yo le ayudo a cargar. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Yo soy capaz de cargar sus pecados. Y no murió en la cruz por eso, pagando la deuda de nuestros pecados. Y por eso, queridos amigos, como David, a veces lo que necesitamos entender para iniciar ese proceso de restauración es mirar para el cielo. Me equivoqué, me pierdo de Dios y de la iglesia. Cometí un error muy grande, ¿para qué ir allá, hombre? No. David se equivocó y miró para arriba y se acordó que hay un Dios que está esperando cada día al hijo pródigo para hacerle fiesta. Cuando usted cometa un error, no es el momento para irse ni para pelearse con Dios. Es el momento, ¿para qué? Para iniciar ese proceso de restauración. Padre, ¿y cómo se hace? Mirando para arriba, mirando para el cielo y permitiendo que su mirada de miseria se encuentre con la mirada de la misericordia. Mire lo que dice el rey David. Esto es una cosa muy especial.
se equivocó. Amigos, es una equivocación muy grande, es una equivocación muy grande, no solamente adulterio, sino asesinato, no solamente adulterio y asesinato, sino también deslealtad, infidelidad, idolatría y muchos pecados más. Pero un día, porque él sabía de la misericordia de Dios, él dijo: yo tengo que arreglar esta vuelta, hombre, yo así no soy capaz de seguir. Y entonces dice: no entraré a mi casa, ya no más. Ofendí al Señor, pero ya no más. No entraré a mi casa, ni me acostaré en mi cama. No me voy a dar descanso. No voy a pegar los ojos ni un momento. Y eso que está haciendo el rey David tiene un significado muy especial. No entraré a mi casa. Si Dios no tiene un lugar, yo tampoco. Si Dios no tiene un lugar para estar, yo tampoco lo tengo. Por eso no voy a entrar a mi casa. Entonces va entrando en el corazón una cosa que es interesante: la inquietud. Uno tiene que dejarse inquietar por Dios, por la palabra. Por eso hay un canto que dice: Jesucristo me dejó inquieto. Tan bacano que el Señor lo inquiete a uno. Y aparece la necesidad del desacomodo. No me voy a dar descanso, no voy a pegar los ojos. Es mejor, ese man está diciendo: yo me voy a dar duro. Hay que desacomodarse un poquito. Algunos han entendido eso desde la ascesis, desde la penitencia, desde el sacrificio. Hay que desacomodarse un poquito. Porque, Padre, porque hemos ofendido a Dios. Y entonces se va a decir él: voy a trabajar incansablemente. Con eso que está diciendo, incansablemente, no me voy a dar descanso. Voy a trabajar incansablemente de noche y de día. ¿En qué, Padre? En mi restauración personal. Es que estoy reventado por dentro. Estoy roto. Hay situaciones de nuestra historia que nos dejaron rotos. Hay pecados que hemos cometido que nos dejaron rotos, vueltos nada, despedazados. Y el rey David está así delante de Dios. De noche y de día, no voy a descansar. No voy a pegar los ojos, me volveré vigilante. ¿Por qué? Porque mi vida y mi salvación están en juego. Yo soy importante. Voy a trabajar en mí, voy a trabajar en mí. Yo me tengo que salvar. Yo no me puedo perder. Yo no me voy a perder. Por eso soy capaz de vigilar. No voy a pegar los ojos. Eso significa vigilar, no dormir, estar en vela. Y miren qué cosa tan maravillosa. Preguntémosle a David: hey David, hermano, ¿y eso qué? ¿Hasta cuándo pues? Y va a decir él: hasta que le encuentre un lugar para el Señor. Eso es muy lindo. Hasta que no encuentre un lugar para el Señor. Él sacó al Señor de su casa, de su vida, y entonces él quiere volver a arreglar lo que se dañó. ¿Hasta cuándo, David? Hasta que no le vuelva a encontrar al Señor un lugar. Y por eso, queridos amigos, miren esto, la tarea es clara. ¿Cuál es la tarea, Padre? Encontrarle un puesto a Dios, un lugar donde pueda habitar. Es que lejos de Dios y sin Dios esto duele mucho. Lejos de Dios y sin Dios esto duele mucho. Por eso San Agustín sentía un vacío grande en su interior, hasta el punto de ser capaz de decir: mi corazón está inquieto y no va a descansar o reposar hasta que no descanse en ti. Mi corazón está muy inquieto hasta que yo no te encuentre, hasta que no descanse en ti. Y entonces uno va entendiendo una cosa, queridos amigos, que el lugar que hay que prepararle al Señor no es afuera. El lugar que Dios quiere es dentro de ti. Qué cosa tan bella, hombre. Los templos materiales son importantes porque sirven para que nos congreguemos y nos reunamos y celebremos la fe. Pero el templo más importante es usted.
El templo más importante es usted. Entonces, cuando dice no voy a descansar hasta que no le encuentre un lugar al Señor, no es un lugar material, es usted. Usted es el lugar preferido de Dios. Y entonces usted y yo tendríamos que caer en la cuenta de muchas cosas, que seguramente muchas cosas en mi vida no pueden marchar bien. Padre, ¿por qué no? Porque usted echó a Dios de su casa. Porque usted dejó de vivir con Dios. Porque usted lo mandó a vivir a otro lado. Porque vivir con Jesús para usted era un estorbo. El lugar no es afuera. El lugar que Dios quiere es dentro de ti. Sin Dios hay un vacío muy grande, hombre. Sin Dios hay un vacío muy grande. Si nosotros entendiéramos eso, cómo duele la vida sin Dios. Yo les he dicho a ustedes muchas veces aquí, conozco gente supremamente viviendo en la abundancia, pero tristes, llorando, incluso muchos atentando contra su vida. Porque es que el vacío de Dios es un vacío insoportable. Y entonces usted me puede preguntar, Padre, ¿por qué se produce ese vacío de Dios? Atención a esto. ¿Por qué ese vacío de Dios? Y muchas veces sencillamente puede ser por yo no saberme perdonado. Yo saqué a Dios de mi historia y de mi vida porque siento que Él no me ha podido perdonar lo que yo hice. ¿Por qué se produce ese vacío de Dios? Porque es que con el Señor hay que hacer historia. Esto no puede ser de un día para otro. He hecho historia con el Señor y yo no he querido hacer historia con Él. Me he pasado la vida sin Él. ¿Cuánto hace que no volvés a una Eucaristía? No, yo no volví desde la primera comunión. ¿Cuántos años tenés? 60. No volví. Me casé en la iglesia católica, recibí una bendición, hice una promesa y no volví a la Eucaristía. Entonces uno cree que eso es normal. No es normal. Se va creando un vacío de Dios en el corazón por no hacer historia con Él. ¿Cómo se hace historia con alguien? Estando con esa persona, caminando con esa persona, teniendo vivencias con esa persona. ¿Por qué se produce ese vacío de Dios? Por mi soberbia y mi rebeldía. A mí no me hable de Dios. Yo me peleé con Dios. ¿Cuál Dios, hombre? Si Dios existiera no pasaría esto, dicen los pelados, hombre. Se va generando un vacío tan doloroso en el interior. Porque es una actitud de soberbia. Y porque muchas veces ni siquiera es por convicción, sino porque veo a otros que hacen lo mismo. ¿Por qué se produce ese vacío de Dios? Por la tentación de la mundanidad. Es que el mundo es muy bueno y el mundo no la va con Dios. Entonces escoge pues, hombre, me voy con el mundo. Pan y pedazo, y va el pedazo ahí. Muchos de nosotros hacemos de Dios el pedazo cuando elegimos el mundo. ¿Por qué se produce ese vacío, Padre, de Dios? Porque hay personas que pretenden o quieren vivir como si Dios no existiera. Padre, dígame qué hago, hombre. Padre, yo quiero cambiar, hombre. Yo quiero que mi vida cambie como la de esa persona que usted ahorita decía. Y no solamente como la de esa persona. Yo conozco una cantidad de personas que estaban llevados y volvieron donde Dios, y Dios los encaminó. Y no solamente los encaminó, los bendijo. ¿Saben por qué? Porque esa es la promesa del Señor. Padre, dígame qué hago. Entréguele la llave, hombre. Entréguele la llave. Dígale, Señor, yo a usted lo saqué aquí una vez de mi casa, pero ahí tiene la llave otra vez, vuelva. Entréguele la llave al dueño de todo. Entréguele la llave al que un día, para que nosotros entendamos que la vida sin Él duele mucho, se atrevió hasta a decir que Él era una puerta. ¿A quién se le ocurre decir yo soy una puerta? A Jesús. Para que usted entienda que si no entra por Él, está perdido. Está perdido.
Entréguele la llave, hombre. Lléveselo a vivir otra vez a su casa y usted se dará cuenta cómo vivir con él es bueno, hombre. Él es buen inquilino. Es bueno. Mire, este David empezó un trabajo tan maravilloso en su vida después de ese error cometido. Empezó un trabajo que un día dijo: tan lindo Dios, hombre, tan lindo. Yo lo que hice y me lo perdonó. Porque si ustedes leen esa historia, Dios termina perdonándolo. Tan lindo Dios. ¿Y saben ustedes qué hizo David? Le llevó serenata. En serio, la Biblia dice eso. Le dedicó una canción, hombre. Le dedicó una canción a Dios. Le dedicó una canción para Dios. ¿Yo qué le doy al Señor, hombre? Le voy a dedicar una cancioncita. Miren la canción que le dedico. Nos vamos a quedar calladitos, simplemente Barrera la va a cantar. Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo, mi escudo y fuerza de mi salvación, mi ciudadela y mi refugio, mi Salvador que me salva de la violencia. Invoco a Yahvé, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial, los lazos del Seol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. Clame a Yahvé en mi angustia, a mi Dios invoqué y escuchó mi voz. Desde su templo resonó mi llamada en sus oídos. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo les parece? A mí me dedican eso y me caso. ¿Qué cosa tan bella, hombre, sí o no? Qué cosa tan linda. Y entonces este hombre, yo ofendí tanto al Señor, le voy a hacer una canción. Le dice: Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi liberador, mi Dios, la peña en que me amparo. Ustedes y yo también lo hemos ofendido mucho. Padre, y entonces Dios lo perdonó y lo bendijo más de lo que era. ¿Cuándo, Padre? Cuando entendió que Dios es roca y peña.
Y entender eso significa que yo de ahora en adelante no construyo nada sin Dios. Nosotros vamos construyendo la vida, un proyecto, cualquier cosa, en cualquier despeñadero. No. Él entiende, y por eso le hace esta canción a Dios, que hay que construir la vida sobre la firmeza de Dios. Pero lastimosamente, esto se entiende a veces después de muchos errores cometidos. Él es mi liberador, dice David. Y declarar a Dios liberador es reconocer que solo con Él la vida quedará libre de ataduras y volverá a ser igual. Hágame el favor, vuelva a escuchar eso. Declarar a Dios liberador es reconocer que solo con Él, solamente con Él, la vida quedará libre de ataduras. Hay muchas ataduras y cosas raras. Amigos, cosas raras, si ustedes saben a qué me refiero. Y solamente con Él, la vida libre de ataduras volverá a ser igual. Le dice David al Señor: Señor, usted es mi escudo, mi fuerza, mi salvación, mi ciudadela, mi refugio, mi salvador que me salva de la violencia. Y entonces, cuando yo vuelvo a llevarme al Señor a vivir en mí, en mi casa, aquí, permito que Dios habite en mí, porque con Él me siento protegido, guardado, respaldado. No vuelva a echar a Dios de su vida porque quedas a la intemperie. Y entonces, frente a un mundo de tanta maldad, nosotros no podemos ir por la vida corriendo el riesgo por no llevar un escudo. Él es mi escudo y mi fuerza. Yo no vuelvo a correr el riesgo de ir por la vida sin ese escudo. Padre, pero es que es tan difícil eso, porque es que en todas partes, claro, ante tantas ofertas de salvación, usted tiene que pararse firme, no sea charlatán delante de Dios. Solamente quédese con Jesús. Solamente quédese con Jesús. Le dice en la canción: invoco a Yahvé que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Un lugar para Dios en mí, aquí, me compromete a invocar a Dios en todo momento. Yo no puedo seguir igual. Es que yo vivía sin Dios y sin ley. Yo me levantaba como un animalito y me acostaba igual. No, David, cuando se sabe perdonado, entiende que tiene que invocar a Yahvé y que Yahvé, Dios, es digno de alabanza. Cuando una persona no tiene a Dios porque lo echó de su casa, va a entender que sin Dios pelea con las armas del mundo, y por eso termina la gente metida en cosas raras. Hay gente que pelea con las armas del mundo y buscan ayudas y buscan brujería y buscan hechizos y buscan maleficios, y eso es verdad, porque no tienen a Dios. El que, mire, el que es capaz de ir a esos lugares no puede tener a Dios, no puede tener a Dios. Sin Dios una persona pelea con las armas del mundo. Con Dios yo doy la batalla con las armas espirituales. Vos me querés hacer el mal desde el mundo y yo aprendí que te tengo que hacer el bien desde Dios. Por eso desde hoy rezo por vos. Cuando una persona se decide por Dios, esto es muy bello. Dios y todo su ejército se deciden por esa persona. No le dé más vueltas a esto, decídase por Dios y usted verá cómo Dios y sus huestes se deciden por usted. Le dice en la canción, yo me imagino ese man allá haciendo el karaoke, tin, 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 las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial, los lazos del Sheol me rodeaban, me aguardaban los cepos de la muerte. Mire, él está haciendo memoria de dónde estuvo metido. Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trompas de Belial, los lazos del Sheol me rodeaban, me aguardaban cepos de muerte. Entonces mire esto tan especial, hombre. Tiene que llegar un día en el que yo pueda hacer memoria
de cómo era mi vida antes sin Dios. Eso es lo que está haciendo David. Mi vida sin Dios era, yo vivía metido en una ola de muerte, cepos de muerte. Casi toqué el infierno, el Sheol. Qué rico uno poder decir eso. Es que yo antes era esto, y yo antes hacía esto, y me metí en esto. Después de haber probado el mal y caminar en desobediencia, si te llevas a Dios a vivir a tu casa, Dios te mostrará sus promesas. He probado el mal en todas sus manifestaciones, pero ya no quiero más maldad, no más. Entonces, si usted es capaz de pensar así, alístese para el cumplimiento de las promesas en su vida. Mire cómo empieza a cambiar el aire de esa canción. Clamé a Yahvé en mi angustia, a mi Dios invoqué y escuchó mi voz. Desde su templo resonó mi llamada en sus oídos. Y entonces, ¿qué diría él? Yo antes pensaba que Dios no me escuchaba, y era yo el que no escuchaba a Dios. Clamé a Él, y yo pensaba que no me escuchaba. Pero desde que Él se vino a vivir en mí, Él escucha mi voz. Lo invoqué y escuchó mi voz, y yo escucho la suya. Yo soy templo del Señor. Dios quiere venirse a vivir en tu casa, para que un día puedas decir: Cristo vive en mí. Cierre sus ojos un momentico, y con sus ojos cerrados. Primero le voy a decir al Señor gracias, porque hice el ejercicio, pensar que me estabas hablando solo a mí. Y si usted corrió el riesgo algún día de sacarlo, dígale a Él: Señor, perdóneme, yo lo saqué de todo, porque no entendí nunca las consecuencias de una vida sin ti, y ahora las estoy viviendo en carne propia. Señor, yo quiero ser como David, que se equivocó, te sacó y te volvió a traer. Señor Jesús, regálame la gracia de entender que esta vida sin ti no tiene sentido, y que me puede faltar todo en la vida, pero que no me faltes tú, porque sin ti yo no soy capaz.